Bienvenidos a la segunda temporada de Modernizando el Derecho, un programa que podrás disfrutar semana a semana a través de las plataformas digitales de Conectados TV. Recuerda descargar nuestra aplicación en iOS y Android y seguirlos en las redes sociales como @ConectadosTV piso piso. El tema de hoy es de gran relevancia por lo fuerte del caso que se vivió en Argentina, pero Venezuela no se escapa de esa realidad. El tema consiste en el caso de Lucio Dupuy y el fallecimiento a manos de su mamá y de su pareja. En Argentina, recientemente se dio lectura e incluso fue transmitido vía streaming una de las sentencias más fuertes de los últimos años, y es debido a la relevancia del caso por lo maquiavélicas de sus protagonistas. Abigail Páez y Magdalena Espósito Valente, lesbianas abiertamente declaradas, fehacientes defensoras de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, dieron muerte a un pequeño niño de 5 años. El efecto de este caso tuvo gran impacto social, al punto que los medios nacionales e internacionales de Argentina transmitieron todo el proceso en completo. El 5 de julio del 2016 nace el pequeño Lucio Dupuy, quien fue el resultado de una apasionante relación entre Magdalena Espósito y Cristian Dupuy. Ellos inicialmente tuvieron una relación armoniosa. Posteriormente, con el nacimiento del bebé, no pudieron continuar su relación y decidieron tomar caminos diferentes, incluso mudándose de ciudad. La madre, Magdalena, fue quien sostuvo inicialmente la custodia del pequeño Lucio, pero ella tenía problemas emocionales y familiares, y debido a ello dejaba por largos periodos al pequeño Lucio con sus abuelos paternos y su tío paterno. Debido a esto y la gran preocupación que tenía el hermano de Cristian, él solicitó ante un tribunal poder tener la custodia temporal del niño. Y traía a Lucio 3 o 4 días, lo dejaba acá, se iba, por ahí lo dejaba ella y quedaba el nene acá 3 o 4 días solo. Entonces el nene tenía 1 año y medio y le dijimos: mira, Magdalena, si vos querés, nosotros lo podemos tener al nene. No es vida que el nene vaya y venga de Santa Rosa acá. Él necesita un lugar estable, él necesita tener una familia, alguien que le demuestre los límites, los valores, todo. Y así yendo y viniendo, no era. Su madre no estaba muy preocupada por la formación de la criatura, sino que ella estaba en un mundo de actividades sociales. Debido a ello, el tío solicitó en reiteradas ocasiones que le fuera otorgada la custodia, lo cual logró luego de tantos intentos judiciales. Cuando el pequeño Lucio tenía 1 año y medio, fue entregado directamente al tío, quien se encargó de cuidarlo y protegerlo. Entonces comenzamos los papeles de la guarda y después que la jueza vio la situación, nosotros tuvimos que hacer declaración donde ella no estaba, mi hermano también estaba en Luján, el nene no tenía ningún familiar en Santa Rosa. La jueza determinó la tutela. La misma jueza fue la que terminó la tutela. Nosotros no habíamos ido por la tutela, habíamos ido por la guarda. Esa jueza determinó la tutela y con esa tutela pensamos que teníamos un peso importante sobre la vida de Lucio. Pero eso cambió cuando ella se le ocurrió venir y querer llevárselo al nene. Cuando el pequeño cumplió 3 años, Magdalena solicitó nuevamente al tribunal le entregaran al niño y utilizó unas artimañas jurídicas y sociales para poder retomarlo. Se va con la mamá porque dice que vos lo maltratás, que vos lo golpeás, y pidió la libreta de salud para llevarlo al hospital porque el nene tenía la cola colorada. Denunció a quien en su momento fue su cuñado de violencia de género, también lo denunció por violencia infantil. Él intentó en varias ocasiones poder defenderse, pero la justicia argentina no fue de tal manera. Ella me acusó en ese momento de abuso. No hizo una acusación formal. Pero ella presentó diciendo que tenía maltrato psicológico, que el nene estaba mal y que se quería ir con ella. Y Unidad Niñez no vino, me preguntó, no vino y tomó cartas en el asunto. Para la justicia argentina, muy semejante a la legislación venezolana, establece
que la madre es quien debe tener la custodia del niño. ¿Cuál fue el error en este caso? Que no investigaron si realmente las acusaciones que Magdalena estaba haciendo sobre su excuñado eran reales o no. Dijeron, déselo a la madre, porque la mamá. ¿Y al nene te lo sacaron? Y al nene me lo sacó. Me lo sacaron a la policía, me lo sacó unidad de niñez, a pesar de la tutela. ¿Y vos empezaste a ver, por ejemplo, publicaciones de ella en redes sociales y ese tipo de circunstancias que te preocuparon? No, a ella, todo ese tiempo que nosotros estuvimos, ahí comenzó ella queriendo tener la guarda del nene nuevamente. Ahí empezaron a llegar policías a mi casa. Abigail, quien era la pareja de Magdalena y vivían en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales, expresaba que los niños eran realmente un estorbo. En tiempo similar, ella también estaba argumentando, por otro lado, que tenían el derecho de compartir con el niño como una familia y que no había ningún tipo de limitante por el hecho de que fueran abiertamente lesbianas. ¿Cuál es el problema en este caso inicial? La justicia argentina nunca hizo las investigaciones profundas si las acusaciones que estaba haciendo Magdalena sobre su cuñado eran reales o no, si estaban justificadas o no. Quien ejecutó las medidas, que fue la policía, tampoco tomó en cuenta la sentencia que inicialmente le había otorgado la custodia a este tío. El pequeño Lucio inició una vida de tortura. Vivió 1 año y medio con esta pareja de mujeres torturado. Él era expuesto constantemente a violencia y violencia grave. Al niño lo dejaban en el patio al sol y a la lluvia por días. No les daban comida, lo maltrataban, lo golpeaban, porque ninguna de las dos realmente estaban preparadas para ejercer la maternidad o criar al pequeño Lucio. Esto se determinó en las evaluaciones psicológicas que le hicieron a Magdalena y a Abigail. Incluso en los primeros años de la maternidad, Magdalena estuvo en tratamiento psicológico en donde el especialista determinó que ella no estaba preparada para ejercer la maternidad. Entonces ahí nos queda la primera interrogante. Si Magdalena tenía conflictos emocionales para ejercer la maternidad, ¿por qué exigió de una manera tan reiterada y fuerte que le fuera otorgada nuevamente la custodia cuando ella inicialmente la había cedido? Los abuelos del pequeño Lucio, los padres de Cristian, argumentaron que el Estado argentino otorga beneficios a las madres solteras. Inicialmente, ella hizo esta solicitud, era para poder cobrar las pensiones y los beneficios alimentarios que recibían por Lucio. Además, los abuelos y Cristian les daban a ella, cumplían con la manutención. Básicamente, el niño y la felicidad del niño fue canjeado por un dinero para ellas poder vivir e incluso consumir. Y la pareja de Magdalena, Abigail, diciéndome, no sé para qué haces tanto problema, no sé para qué te negás tanto si la ley nos va a amparar y nos van a dar el nene. Y me decía, en esos mensajes que nos mandaban, nos decía, todo lo que le pasa a tu familia va a ser culpa tuya. Si a tus hijas le pasa algo, va a ser culpa tuya. Los fines de semana incluso dejaban al niño solo para poder seguir de fiesta, así lo expresaban. Magdalena, muchas veces en los chats que fueron evaluados durante todo el proceso, decía que quería desaparecer a su propio hijo, que realmente era un estorbo para la relación. Abigail, por otra parte, quien no era progenitora ni era familiar directamente del niño, expresaba que ya la tenía harta, la tenía completamente cansada, que ella deseaba vivir su relación de pareja como era antes, sin el pequeño Lucio. Por eso era Abigail quien imponía los castigos más severos contra Lucio. Los dejaban el fin de semana en el patio al sol y al agua. No le alimentaban. En una de las entrevistas que le hicieron a las madres de los niños que estudiaban con Lucio, decía que para ser un pequeño niño de 5 años comía en grandes cantidades. El pequeño estaba desnutrido, no le daban alimentación. Lo golpeaban constantemente. En un periodo de 2 meses, el niño ingresó 5 veces a entidades de salud por fracturas y traumatismos. El abogado querellante de Cristian,
quien se sumó al caso del homicidio, alegaba que cómo era posible que la justicia argentina y los medios administrativos de salud y educacionales nunca hicieron nada para prevenir este suceso. Pues este niño ingresó en reiteradas ocasiones a las entidades de salud, siendo una interconexión entre todas, pues en Argentina los entes públicos están relacionados, es decir, la historia médica del paciente se puede ver en todas las instituciones. Los docentes tampoco determinaron la cantidad de violencia ni nunca tomaron en cuenta el tipo de dibujos que el niño hacía. El niño fue víctima no solo de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Y él lo explanaba a través de sus dibujos, pues en el proceso analizaron los pequeños garabatos que el niño hacía, en donde sus personajes aparecían sin ojos y siempre de la cintura para arriba. Los especialistas explicaron que esto eran gritos de ayuda que el niño estaba solicitando. El abogado querellante de Cristian incluyó una nueva tipificación, el odio de género, y esto basado en que en los chats de WhatsApp que fueron auditados y fueron evaluados durante todo el proceso, era constante la forma negativa en la que ambas se referían al niño y al padre del niño. En las evaluaciones psicológicas se determinó que ellas tenían un gran odio al género masculino. Dice Abigail, me resbala tanto que este chabón se haga el gran padre, porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua y es valor, valentía y sé amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos. Yo sí les pude dar lo que vos le quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar. Y hay otro tuit que dice, estamos contentas porque hoy Lucio se va a dormir con a lo de mi vieja y nos vamos a girar, ponernos en pedo, droga, fumar porro descontroladamente. Al punto que en la evaluación forense del pequeño Lucio se determinaron quemaduras por cigarro en todo su cuerpo y mordeduras en sus partes íntimas. Esto claramente demostraba que ambas tenían un odio por el pequeño Lucio. Pero volvemos a analizar, era simplemente por el móvil del dinero que ellas tenían al pequeño. La violencia en la que Lucio fue expuesta fue constante, pero hubo un día en específico en el que olvidaron subir el volumen de la música. El niño gritaba y pedía ayuda, pues Abigail se encontraba dándole fuerte paliza. La vecina habló con su hermano, pues ella no tenía en ese momento saldo para poder llamar a la policía. Efectivamente, su hermano llamó a la policía, pero esta nunca llegó. En los reportes se ve que el domicilio, la dirección de quien anotó y dio la orden a la patrulla para que fuera, la dio de una manera errada y equivocada. Quizás si hubieran transcrito de una manera correcta, el pequeño Lucio hoy estuviera con vida. Abigail, quien no era su madre, sino la pareja lesbiana de la madre del pequeño Lucio, era quien propinaba los golpes más fuertes para el niño. Él no podía defenderse. En los chats de WhatsApp, Magdalena le solicitaba a Abigail que lo golpeara, pero no de una manera tan fuerte, pues el pequeño Lucio tenía que aprender. Ella trataba de demostrar cierto cariño, pero en sus hechos transmitía una cuestión totalmente diferente. La intención de ellas era desaparecer al niño como fuera. Incluso hablaron de darlo en adopción. Ni siquiera consideraban devolvérselo a los abuelos paternos o entregárselo a Cristian, quien era su padre. Pareciera que para ellas esta familia no existiera solamente sino para que le entregaran el dinero por la manutención. Justamente el 20 de noviembre del año 2021 dieron fallecimiento al pequeño Lucio. ¿Cómo sucedieron los hechos? Temprano por la mañana, ellas estaban conversando vía WhatsApp que ya no aguantaban y recientemente habían hecho un arreglo a la bañera de la casa. El niño, como todo niño queriendo jugar, tomó un marcador y se divirtió con la bañera. La pintó. Este hecho enfureció de una manera vil a Abigail, quien le propinó patadas en todo su cuerpo. Mientras esto sucedía, la madre, Magdalena, había salido para el trabajo. No se demostró que ella estuviera precisamente en el lugar, pues en las cámaras se vio cuando ella salió de la residencia, mas no se denotó que ella volviera a ingresar. Pero en las declaraciones quedó la duda si ella estuvo presente.
Abigail descargó la furia contra el pequeño Lucio, al punto que la suela del zapato de ella quedó marcada en la espalda del niño. El niño murió por hemorragias internas. El médico forense que le hizo la evaluación a su pequeño cuerpo expresó que en 25 años de ejercicio profesional nunca había visto un acto tan atroz contra una criatura. El calzado de ella quedó marcado, su corazón explotó. Asimismo lo declaró en la audiencia. Sus órganos internos explotaron por la fuerte violencia y la compresión que Abigail ejerció sobre el pequeño Lucio. Cuando lograron llegar al hospital, ella en las declaraciones iniciales expresa que fue que se metieron a la casa a robar y que el niño lo habían violado. Esto alteró porque nadie había hablado de violación, no se le había hecho revisión al niño y si ella no estaba, ¿cómo era que sabía que el niño lo habían violado? Posteriormente, en las investigaciones arrojaron que consiguieron elementos fálicos dentro de la casa con el ADN de Abigail, el ADN de Magdalena y el ADN del pequeño Lucio. Es decir, el niño ya tenía meses donde había sido violado en reiteradas ocasiones. Por ende, a Abigail su sentencia se le imputó homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal. El pobre Lucio había sido abusado por su madrastra. A Magdalena se le imputó el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. A ella no se le pudo demostrar de que efectivamente había violado también al pequeño Lucio. Siempre tendremos esa duda y esa realidad solo la tendrán ellas. El día de la audiencia, la última intervención, Magdalena hace una declaración que socialmente nos debe llamar la atención. ¿Por qué a ella, como madre, argumenta, se le ve mal, se le critica que no podía estar en capacidad de criar al pequeño Lucio? De que realmente a ella nadie le enseñó a ser mamá e hizo lo mejor que pudo. ¿Y por qué al padre nunca se le criticó eso si él siempre fue un padre ausente? Los psicólogos establecieron también que pareciera que Magdalena puso a Lucio como un premio para Abigail, porque ella en varias ocasiones quería dejarla debido a que Magdalena todavía no estaba dispuesta a entregar al niño a su padre o a su familia o darlo en adopción, pues querían era el ingreso económico. Magdalena no quería entregar al niño, Abigail no quería vivir con Lucio. ¿Qué fue lo que hizo Magdalena? Y esto lo determinaron los peritos psicólogos. Ella le entregó a Lucio a Abigail para que descargara su rabia. Básicamente el pequeño niño fue un trofeo en donde ahora ambas se encuentran presas y su sentencia es a cadena perpetua, pues en Argentina sí está establecida. Una mujer de 27 y 21 años en donde el resto de su vida la pasarán en una cárcel. Y un pequeño niño que sus abuelos y su padre iniciaron un movimiento social que actualmente se llama la Ley Lucio para poder dar una defensa real a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina. El caso del pequeño Lucio no es un hecho aislado. Sí, efectivamente, sucedió en Argentina, pero resulta que en nuestro país también han sucedido estas situaciones de violencia y de abuso contra los niños, niñas y adolescentes. Algunos han fallecido a manos de sus propios progenitores, de sus padrastros, de los abuelos, y han sido violados y golpeados. En Venezuela contamos con la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde establece el derecho supremo de la protección de estos niños sobre cualquier circunstancia. Papá y mamá son quienes cuentan con la patria potestad. Y así como el tío creyó y consideró que solo con tener la tutela y la custodia de Lucio era suficiente. Si padre y madre ejercen la patria potestad, ellos son los responsables de cuidar patrimonialmente, emocionalmente, educacionalmente y de salud toda la extensión del desarrollo de estos niños.
Existe una excepción para poder quitarle a papá y mamá la patria potestad. Y es que sean estos mismos padres quienes pongan en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes. En Venezuela, al igual que en Argentina, también establecen que mientras el niño esté con su madre, va a estar bien resguardado y cuidado. Por ende, todos los niños menores de 7 años siempre van a estar con su mamá. Pero ¿qué pasa? Como en el caso de Lucio, donde su propia progenitora fue quien le causó la muerte. ¿Qué pasa cuando la mamá no tiene la condición idónea realmente para poder cuidarlo y protegerlo? Porque muchas veces son ellas quienes los exponen. Los niños que nosotros a veces vemos en la calle solicitando dinero, exponiéndose y hasta prostituyéndose, son los que se encargan de recolectar el ingreso para el hogar y se lo entregan a la mamá. Socialmente criticamos muchas veces a los padres que se encuentran alejados de la crianza, que no son padres presentes. Pero seamos sinceros, en Venezuela muchas veces las mujeres y las madres utilizan su condición de débil jurídico para exigir ciertas condiciones en las que ni siquiera ellas están cumpliendo. Muchas veces el padre, como le sucedió a Cristian, en el caso de Lucio, no estaba presente en su crianza porque Magdalena no lo dejaba acercarse. Ella le negaba la visita. En Lomna, en Venezuela, la ley establece que el padre tiene el derecho a un régimen de visitas, o en su defecto la mamá, los abuelos también, pues el desarrollo integral del niño cerca de su familia es lo primordial. Pero muchas veces las madres no permiten esto, pero sí exigen el pago de la manutención. En el caso específicamente de Lucio, cuando se tomó la declaración de Cristian, él argumentó que en reiteradas ocasiones solicitó al tribunal que le fuera otorgada la custodia. El tribunal se la negó alegando el principio de que el niño debe estar con su mamá. Por otro lado, los abuelos expresaron que a ellos tampoco se les permitió la visita, que no tuvieron acceso porque el niño estaba entrenado para que mintiera sobre los golpes o moretones que presentaba sobre su cuerpo. Al niño lo manejaron y lo manipularon de tal manera que nadie pudiera hablar por él. En la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece la responsabilidad conjunta y ojo, aquí hago un gran llamado para los entes de salud, para los profesores que se encuentran en contacto directo con los niños que son víctimas de violencia. La norma establece que toda persona, familiar directo, vecino, docentes, personal de salud, que tenga sospecha, solo sospecha de que este niño está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, incluyendo la psicológica, debe denunciarlo. Pues si no activan el sistema de justicia, si no activan el sistema de investigación, nadie va a poder defender los derechos de estos niños. Porque al igual que Lucio, los adultos lograron manipularlo de tal manera que nadie lograra darse cuenta de esta circunstancia. A pesar de que en las redes sociales era abierto. Cristian en unas declaraciones expresaba que cómo era posible que la juez hubiera revocado la custodia que tenía su hermano para entregársela a su mamá, quien finalmente terminó dándole muerte. Pero la realidad es que los sistemas judiciales están tan colapsados que no van a poder estar revisando las redes sociales de todas las familias ni los comportamientos. Humanamente es imposible. ¿Quién es el llamado a accionar? ¿Quién es el llamado a poder mover el sistema de justicia? Los familiares, los vecinos, los que son testigos. Así que si tú, escúchame bien, si tú sabes que tu vecino, tu sobrino, el estudiante que tienes en tu aula de clase está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, existen los medios para poder denunciar. Muchas veces no lo hacemos por el temor a meterme en problemas. Pero ¿cómo quedaría tu conciencia cuando leas en las redes sociales o en el periódico que a ese niño que tuviste crecer porque era tu vecino le dieron muerte? ¿O llevaban 3, 4, 5 años violándolo? ¿Es justo para él? Nosotros somos los adultos, nosotros somos los llamados a accionar. No esperemos que sea el Estado el que se mueva. Somos nosotros los que tenemos que accionar y los medios están.
Esperamos que otros solucionen las circunstancias. Si logramos tener las pruebas contundentes, que ahora con los medios digitales es muy fácil, porque ya al igual que Abigail y que Magdalena, que lo declaraban en las redes y esas pruebas fueron presentadas y fueron tomadas como válidas, lo mismo sucede en Venezuela, donde los niños los dejan encerrados y no los alimentan, y no por falta de recursos, sino por irresponsabilidad. ¿Quién defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Somos nosotros. Accionemos el sistema. Dentro de cada circunscripción judicial tenemos los funcionarios que te van a ayudar. Existe la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, a la cual tú te puedes dirigir, solicitar la ayuda e inclusive ellos son los que se van a encargar de tomar las denuncias y de llevar todo el proceso. No necesariamente tienes que asumir el caso tú, simplemente estás exponiendo la situación, estás informando sobre la exposición que está teniendo este niño a la violencia y serán los entes públicos quienes se encargarán de hacer la prosecución del hecho. ¿Quién defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Lo podemos hacer tú y yo. ¿De qué manera? Si eres personal de salud, docente o un vecino que está siendo testigo, tiene sospecha o sabes que el niño está siendo víctima de violencia, puedes acudir a la Defensoría y colocar allí la denuncia. También en los procedimientos institucionales existen unos protocolos. Es recomendable que el docente levante actas y solicite reuniones con los representantes de los niños o aquella persona que tenga la custodia. A su vez, debe notificarlo a la institución, a la dirección y puede acudir a los consejos de protección para poner al tanto de cierta situación. Recordemos que este tipo de violencias están tipificadas como delitos y existe un procedimiento penal para ello. Muchas veces los padres podemos ejercer violencia de una manera inconsciente y sin darnos cuenta. Por el estrés, la presión, a veces descargamos rabias y tensiones sobre los niños, pero finalmente para ellos esto es violencia. Un llamado de atención a tiempo puede marcar la diferencia, que en el caso de Lucio no lo hubo. Cuando los abuelos solicitaron poder tener la custodia, no les tomaron atención, tomando como derecho siempre que la madre era quien debía estar con el niño. Nuestra legislación establece que si el padre y la madre más bien se convierten en riesgo, ponen en posición de peligro la condición de salud o educación del niño, niña y adolescente, inclusive hasta los ponen a trabajar y con explotación, a ellos se les puede retirar la patria potestad, la guardia y la custodia, e inclusive se les puede otorgar a una tercera persona, si es familiar. Pero todo ello es por medio de un procedimiento donde se demuestra dicha situación. Recordemos, tú y yo podemos marcar la diferencia entre la vida, la felicidad o la infelicidad de un pequeño niño, niña y adolescente que tiene todo el derecho de ser feliz y de brillar, porque finalmente es un ser humano que depende de ti y de mí y de todos los adultos que se encuentran a su alrededor. Ellos solo confían en quienes transmiten amor. Irradiemos amor, irradiemos cariño para que nuestra sociedad pueda crecer y avanzar en respeto. Eliminemos la violencia. La educación y el deporte son fundamentales. Estos niños tienen derecho a un desarrollo integral. Nosotros podemos marcar la diferencia. Tú también puedes hacerlo. Les invito a seguirnos en cada capítulo de Modernizando el Derecho a través de las plataformas digitales de Conectados TV. En la cuenta en Instagram, @ConectadosTV, piso, www.conectadostv.com. Y por supuesto, no olvides descargar nuestra aplicación para iOS y Android. También te invitamos a seguir las redes sociales de Servinta en línea, nuestra casa matriz, quien presta servicios legales, porque los problemas legales sí tienen solución, y productora de cursos online. La tecnología nos une, conectando más cerca a los tuyos. Conectados TV en línea, conectando contigo.